Hola a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Johnny, soy pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, y el día de hoy me gustaría presentarte una herramienta que te va a ayudar a tener una mejor percepción acerca de toda la información que en el mundo cristiano llega hacia nosotros. Y para eso quiero hablarte del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues verás, voy a leerte esta definición que encontré en la página de la Universidad Anáhuac y dice así: el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos. Entonces, básicamente el pensamiento crítico nos invita a no aceptar de manera inmediata la información, sino pasarla o filtrarla por un proceso en el cual nosotros podamos tener un criterio imparcial de la misma. Voy a continuar leyendo. En esencia, el pensamiento crítico requiere una actitud activa para cuestionar sistemáticamente al momento de aprender y recibir información. Esto es lo que te comentaba. Tú tienes que cuestionar de manera sistemática y también de manera inteligente, diría yo, todas y cada una de las cosas que tú recibes, más como cristiano, más como predicador, más como estudioso de la palabra, porque debemos aprender a tener un criterio imparcial tanto de lo que transmitimos como de lo que recibimos. Ve, el pensamiento crítico se caracteriza por razonar estructuradamente para llegar a la mejor solución posible de acuerdo al contexto. Adicionalmente, tiene estas características. A mí me llama mucho la atención que dice que debemos de razonar estructuradamente para llegar a la mejor solución posible de acuerdo al contexto. Esto en las Sagradas Escrituras es muy importante, ya que últimamente escuchamos muchas personas que predican, que hablan de lo que dice la palabra de Dios, pero desafortunadamente dan una información tan descontextualizada que se olvidan de la razón real por la cual un escrito ha sido enviado, ya sea a una iglesia o a una persona. Adicionalmente, dice que el pensamiento crítico tiene estas características. Número 1, comprende los vínculos entre las ideas. Es capaz de jerarquizar de acuerdo a la relevancia de los argumentos. Reconoce, construye y evalúa los razonamientos. Identifica inconsistencias y contradicciones. Tiene un acercamiento consistente y sistemático hacia los problemas. Reflexiona sobre los supuestos, sobre las creencias y sobre los valores. Básicamente, el pensamiento crítico nos invita a cuestionar, a preguntarnos por qué esto es así. ¿Por qué el apóstol Pablo envió una carta a Tesalónica? ¿Cómo era la ciudad de Tesalónica? ¿Qué tipo de gente vivía en la ciudad de Tesalónica? ¿Cómo era el contexto social de la ciudad en Tesalónica? El contexto político. ¿En qué lugar se encontraba Pablo mientras escribía esta carta? Todo esto son cosas que el pensamiento crítico nos invita a tomar en cuenta. ¿Y para qué sirve el pensamiento crítico? ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras encontramos el pensamiento crítico? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es simple. El pensamiento crítico es una herramienta la cual nos va a ayudar a poder tener una mejor percepción y de manera imparcial de algún documento, evento o enseñanza en nuestras vidas. El pensamiento crítico nos va a ayudar a filtrar toda esa información que hoy circula en las redes sociales, a través de libros, a través de diversas personas que comparten el mensaje de la palabra de Dios, si es que aún le podemos llamar mensaje de la palabra de Dios. Ya lo vamos a hablar más adelante o en otro video, ya que como creyentes de la palabra de Dios, nosotros debemos de tener esa capacidad de seleccionar lo que es bueno, lo que es malo, aprender a retener lo bueno, así como a desechar todo lo malo.
Y como segunda instancia o la segunda pregunta que yo te hice, básicamente hay un texto en las Sagradas Escrituras el cual habla acerca del pensamiento crítico, y este lo encontramos en Hechos capítulo 17 versículo 11. La versión Reina Valera lo expresa de la siguiente manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. La Nueva Versión Internacional nos dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y por otro lado, la Nueva Traducción Viviente nos expresa: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y en este único versículo nosotros encontramos tres verdades cuando nos ponemos a estudiarlo. La primera es que las personas de Berea les fascinaba aprender de la palabra. Ellos se sentían cómodos cuando alguien les enseñaba de la palabra. Pero la otra verdad que nos enseña este versículo es que los cristianos, los creyentes de Berea, no se conformaban únicamente con recibir información, sino que ellos de manera continua, nos expresa la palabra de Dios, examinaban las Escrituras para ver si realmente lo que se les estaba predicando, lo que se les estaba transmitiendo era correcto. Y la tercera verdad que se encuentra encerrada en este versículo es que el exponente de la palabra de Dios era Pablo y el otro era Silas, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Imagínense tener a esas dos grandes personalidades, predicando, exponiendo, transmitiendo la palabra de Dios. Yo creo que muchos caeríamos en la tentación de únicamente recibir y no de examinar. Sin embargo, los cristianos de Berea nos dan una gran lección en cuanto a esto. A pesar de que Pablo es un apóstol, es una persona reconocida y que hoy le entendemos como una persona muy docta en cuanto a las Sagradas Escrituras, ellos, a pesar de eso, estudiaban la palabra de Dios. No se dejaban impresionar o no veían la necesidad de no hacerlo. Desafortunadamente, entre nuestras congregaciones, entre el círculo del cristianismo, hemos caído en eso, en que nos confiamos del pastor, nos confiamos del predicador, nos confiamos del youtuber, el influencer, y aceptamos la información que nos está dando sin antes examinarla, sin antes pasarla por un filtro coherente que nos ayude a entender si lo que nos están transmitiendo es un alimento sano para nuestro espíritu. Es por ello que es importante, amado hermano, amada hermana, el pensamiento crítico. Primero, si tú eres un maestro, un pastor, un predicador, un evangelista, un estudioso de las Sagradas Escrituras, para transmitir la misma es necesario, es indispensable que desarrolles el pensamiento crítico para tener una perspectiva imparcial de lo que realmente quiere decir la Sagrada Escritura y la puedas transmitir conforme a lo que el Espíritu Santo y Dios quiere decir a través de lo que está escrito en cada libro, en cada epístola, en cada uno de los evangelios. Pero también si tú eres un creyente, si tú asistes, eres un feligrés, no tienes un liderazgo aún en la iglesia, solo te estás comenzando a congregar, es importante e indispensable también que conozcas el pensamiento crítico, que analices la información que se te está dando. No le dejes toda la responsabilidad al predicador, no le dejes toda la responsabilidad al maestro. También tú
Hazte responsable en este aspecto y filtra a través del pensamiento crítico lo que estás recibiendo, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea el autor de un libro, sea un influencer que tiene 7 millones, 8 millones, 15 millones de seguidores. Aún así es tu obligación filtrar la información que tú estás recibiendo. Déjame contarte una pequeña anécdota. Yo como pastor he notado un cambio muy crítico en el comportamiento del cristiano, ya que hace unos años atrás yo recuerdo que los feligreses, cuando llegaban al culto, adicional a su Biblia, ellos llevaban una libreta y llevaban un lapicero, un bolígrafo, y ahí apuntaban todas sus dudas, todas las inquietudes que tenían de lo que se les estaba transmitiendo. Luego, posteriormente, en sus casas, ellos se encargaban de estudiar de una manera un poquito más detallada lo que se les estaba enseñando. Y en caso de que no tuvieran una fuente fidedigna, en los círculos de estudio, en las escuelas dominicales, se podía resolver esas dudas. Y esto era muy hermoso porque la iglesia, el creyente, crecía no únicamente con una convicción, sino con un fundamento. Desafortunadamente ese hábito se ha perdido dentro de nuestras congregaciones y hoy vemos que es muy poca, muy selecta la gente que realmente tiene un interés en aprender cada vez más de la palabra. Y esto era muy hermoso porque la iglesia, el creyente, crecía no únicamente con una convicción, sino con un fundamento. Desafortunadamente ese hábito se ha perdido dentro de nuestras congregaciones y hoy vemos que es muy poca, muy selecta la gente que realmente tiene un interés en aprender cada vez más de la palabra y sobre todo filtrar ese aprendizaje. Esto nos ha llevado a tener iglesias que son gobernadas ya no por la palabra de Dios, sino que son gobernadas a través de la tradición, porque tenemos iglesias que como han tenido comportamientos, eventos, actos o creencias que sus ancestros, que los fundadores creían y que en algún momento hubo una mala interpretación de las escrituras, aún así las siguen teniendo y las siguen teniendo únicamente por tradición. Las iglesias son dirigidas a través de las experiencias. Hoy muchas veces hay dogmas, hay creencias dentro de nuestras congregaciones que piensan, anteriormente al pastor le resultó de esa manera, el hermano hizo una oración así, el hermano utilizaba tal cosa para hacer la oración, y eso que nos lo usan, esa experiencia la siguen llevando hasta el día de hoy. Ya no es la Sagrada Escritura. Otro criterio que se ha utilizado para el gobierno de la iglesia es la razón. Ya no se está buscando una interpretación sólida de las Escrituras, sino se busca una interpretación más científica, se busca una interpretación que en ocasiones incluso contradice la palabra de Dios. Pero para esto hay un teólogo llamado Juan Wesley o John Wesley que conoce o que crea lo que hoy se conoce como el cuadro o el banco wesleyano. ¿En qué nos ayuda este cuadro o banco wesleyano y más dentro del pensamiento crítico? Bueno, déjame explicarte. Según el cuadro wesleyano o banco wesleyano, tanto como la razón, la experiencia o la tradición pueden ser herramientas que nos ayuden a entender la Biblia, pero nunca deben de estar por encima de ella. Esto quiere decir, amados hermanos, que en un determinado momento la razón, la experiencia, la tradición nos pudieran ayudar a entender algún pasaje bíblico, algún acontecimiento bíblico, pero jamás ni la razón, ni la experiencia, ni la tradición deben estar por encima. Y esto era muy hermoso porque la iglesia, el creyente, crecía no únicamente
con una convicción, sino con un fundamento. Desafortunadamente ese hábito se ha perdido dentro de nuestras congregaciones y hoy vemos que es muy poca, muy selecta la gente que realmente tiene un interés en aprender cada vez más de la palabra y sobre todo filtrar ese aprendizaje. Esto nos ha llevado a tener iglesias que son gobernadas ya no por la palabra de Dios, sino que son gobernadas a través de la tradición, porque tenemos iglesias que como han tenido comportamientos, eventos, actos o creencias que sus ancestros, que los fundadores creían y que en algún momento hubo una mala interpretación de las escrituras, aún así las siguen teniendo y las siguen teniendo únicamente por tradición. Las iglesias son dirigidas a través de las experiencias. Hoy muchas veces hay dogmas, hay creencias dentro de nuestras congregaciones que piensan, anteriormente al pastor le resultó de esa manera, el hermano hizo una oración así, el hermano utilizaba tal cosa para hacer la oración, y eso que nos lo usan, esa experiencia la siguen llevando hasta el día de hoy. Ya no es la Sagrada Escritura. Otro criterio que se ha utilizado para el gobierno de la iglesia es la razón. Ya no se está buscando una interpretación sólida de las Escrituras, sino se busca una interpretación más científica, se busca una interpretación que en ocasiones incluso contradice la palabra de Dios. Pero para esto hay un teólogo llamado Juan Wesley o John Wesley que conoce o que crea lo que hoy se conoce como el cuadro o el banco wesleyano. ¿En qué nos ayuda este cuadro o banco wesleyano y más dentro del pensamiento crítico? Bueno, déjame explicarte. Según el cuadro wesleyano o banco wesleyano, tanto como la razón, la experiencia o la tradición pueden ser herramientas que nos ayuden a entender la Biblia, pero nunca deben de estar por encima de ella. Esto quiere decir, amados hermanos, que en un determinado momento la razón, la experiencia, la tradición nos pudieran ayudar a entender algún pasaje bíblico, algún acontecimiento bíblico, pero jamás ni la razón, ni la experiencia, ni la tradición deben estar por encima de las Sagradas Escrituras. Y esto es muy fuerte y sé que va a causar muchos conflictos de pensamiento, pero si en mi iglesia, si en mi denominación existe un dogma que vaya contrario a las Sagradas Escrituras, es indispensable cambiarlo, porque la iglesia de Cristo se debe de manejar, administrar y dirigir conforme a lo que dice la Biblia. Si mi experiencia, ya sea un sueño, una visión, una alabanza, no sé, me está diciendo algo contrario a las Sagradas Escrituras, de igual manera. Y lo mismo pasa con la razón, con el entendimiento. Esto es en cuanto a lo que debe de ser el pensamiento crítico, pero yo quiero hablarte de otra cosa que está afectando a nuestras congregaciones y por lo cual el pensamiento crítico se vuelve cada vez más indispensable. Y este hecho es muy lamentable, porque hoy en día encontramos creyentes, influencers, predicadores, todo tipo de personas que está dispuesta a adaptar la Biblia a su conveniencia y que buscan pasajes e interpretar esos pasajes únicamente para sostener su pensamiento. Aunque el pensamiento sea errado, muchas veces el creyente, el predicador, el influencer lee un pasaje y busca argumentos filosóficos, busca comentarios bíblicos que nada más respalden lo que ellos intentan transmitir. No tienen ese pensamiento imparcial para poder determinar lo que está en mi mente, lo que estoy transmitiéndole al público.
¿Es lo que la palabra de Dios dice o yo estoy moldeando la palabra de Dios a mi beneficio? Y esto es lo que más ha afectado a la iglesia, porque estamos en el tiempo, en la era de la información, y todos los creyentes reciben muchísima información a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los diversos medios de comunicación, a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas dominicales. Pero hay que tener cuidado, hay que filtrar esa información para ver si a quien yo escucho, a ese personaje que tiene 7 millones de seguidores, a ese autor que ha vendido bestsellers, a ese predicador que recién llegó a mi iglesia, para ver, para entender, para analizar si no están utilizando la palabra de Dios únicamente para sostener una idea o para venderme una idea, aunque esa idea vaya en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras. Ojo con esto, que es algo muy delicado. Yo te voy a invitar, amado hermano, amada hermana, a la audiencia en general, a que seamos más responsables, que seamos un poco más exigentes en nuestros estudios bíblicos y también a ser imparciales en cuanto a lo que la Biblia realmente quiere decirnos, ya que de esta manera nosotros vamos a poder vivir un cristianismo cristocéntrico y bibliocéntrico. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús y desarrolla el pensamiento crítico en tu vida. Hasta luego.